Gracias, Daniel. Bueno, pues buenas noches. Estábamos unos minutos para que terminaran de entrar quienes aún estaban en fila. Pues bienvenidos, buenas tardes, noches, dependiendo de dónde nos estén viendo. Mi nombre es Arturo Rogelio, soy coordinador general en Yoica. Efectivamente, tenemos muchas caras conocidas, algunas nuevas. Es un gusto estar aquí. Y bueno, estamos aquí reunidos para tener esta tarde una clase, una presentación, una clase abierta por parte de Lara Lisenberg sobre el próximo seminario que va a estar dando con nosotros, que se va a titular Instalación y Manejo de la Transferencia, Tácticas Clínicas. El día de hoy vamos a conocer cuáles son los motivos de este próximo seminario, cuáles son algunos ejes que justamente vamos a abordar, que Lara tiene preparados para todos ustedes, para todos nosotros, y que pues tenemos el gusto de que va a llevarse acá en Yoica. Esta importancia y obviamente los usos. Antes de iniciar, justamente vamos a dar algunas recomendaciones. Son dos principalmente. La primera es invitarles a que tengan su cámara prendida. Es muy agradable verles, así que los animamos y les animamos a que puedan hacerlo. Y la segunda, justamente, solo a tener cuidado de su micrófono, que esté apagado mientras no tengan participación para que podamos evitar como las distracciones. Si quieren participar, Lara marcará el tiempo para ello, si no al final habrá una sección especialmente para ello. Y si Lara también dice que pueden decir algo en cualquier momento, puede ser así, ¿no? Entonces, estas son digamos, recomendaciones. Les invitamos que se queden al final para dos cosas. La primera es para que puedan hacer justo estas intercambio de ideas, comentarios, preguntas hacia Lara. Y la segunda, para que también Yoica les podamos dar a conocer un beneficio por estar en esta clase a quienes al final decidan inscribirse al seminario. Em, si ustedes permanecen aquí o por el hecho de estar aquí, mejor dicho, en esta clase, hay un beneficio especial, tanto si lo están viendo grabado como a quienes están aquí en vivo, pero solo es para ustedes. Entonces, pues van a poder utilizarlo si así lo desean. Así que bueno, sin más que decir por ahora, comenzamos y me voy a permitir presentar a Lara Lisenberg. Lara Lisenberg es psicoanalista, docente de posgrado y supervisora en Fundación Tiempo, supervisora de residencia en psicología del Hospital Eva Perón en San Martín, Buenos Aires. Docente de referencia en la Universidad Autónoma de Querétaro, en México, colaboradora de la columna de psicología Lecturas Sutiles del diario Opinión de Cochabamba, esto es en Bolivia. Es creadora de la Can Big Data, comunidad virtual de analistas para una transmisión generosa del psicoanálisis. Pueden conocer más de Lara en www.laralisenberg.com. Así que, bueno, Lara, bienvenida nuevamente. Es un gusto tenerte aquí en Yoica por ya bueno, ya varias ocasiones, transmisiones, cursos, así que con gusto te recibo y pues el tiempo es tuyo. Adelante. Gracias, gracias Arturo, gracias por la presentación. Bueno, muy bienvenidos a todos. Lo primero, les quiero agradecer que estén acá. Vamos a trabajar un poquito sobre algunas cuestiones de la transferencia. Quiero agradecer a Yoica que renueva su invitación. Ya son varias, perdimos la cuenta, me parece, de las invitaciones que he recibido con muchísimo gusto, así que les agradezco nuevamente poder estar acá. Y les quiero contar un poco cuál es la idea para hoy. Mi idea es que podamos charlar un poquito respecto de la transferencia. Ahora les voy a contar de qué aspecto de la transferencia. Esto va a ser como una introducción, ¿sí? O un planteo del problema que yo quiero desarrollar en el curso que voy a dar para Yoica. Es un curso que va a consistir en 3 clases y un encuentro clínico. En esas 3 clases vamos a desarrollar cuestiones teóricas que ahora les voy a contar. Y en el encuentro clínico vamos a ver cómo aplicar eso que vamos a ver en las 3 clases anteriores, ¿sí? Lo que yo quiero que charlemos un poco es la cuestión de la instalación de la transferencia, ¿sí? No solamente que veamos qué es la transferencia, sino principalmente este curso se va a tratar de cómo se instala la transferencia. Y la charla de hoy tiene que ver con por qué tendríamos que instalarla, la transferencia, ¿sí? Me gustaría que no demos por sentado que hay que hacerlo, sino que voy a partir de algunos lineamientos para justificar por qué entiendo que hay que instalar la transferencia y cuáles serían las maniobras que necesitamos para eso, ¿no?
¿Cómo surge este tema? A partir de lo siguiente, como bien comentó Arturo hace un rato, yo soy supervisora en distintas instituciones en la ciudad de Buenos Aires, también he sido supervisora en la Universidad de Querétaro, en México, y algo que surge permanentemente en las supervisiones es la presentación de los casos a trabajar, las preguntas del analista respecto del caso que trae, preguntas, por ejemplo, por el goce, la posición subjetiva, el fantasma, el nudo, etcétera, 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 sin preguntarse si está instalada la transferencia. Entonces muchas veces lo que sucede es que los tratamientos están avanzados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se plantean problemáticas de un tratamiento ya adentrado, podríamos decir, y la transferencia no está instalada. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar si la transferencia no está instalada? Porque eso es lo que quiero venir a plantearles hoy, ¿no? ¿De qué se trata la transferencia y por qué es muy importante que esté instalada? Fundamental, diría. Mentiroso, y creo que es muy útil. Hay un micrófono abierto, les pido si lo pueden cerrar. Nosotros necesitamos instalar la transferencia porque la transferencia es el marco legal del análisis, ¿sí? El marco legal no quiere decir el marco que indica lo que se puede y lo que no se puede en el análisis, sino es el marco que indica cuáles son las reglas de juego, cómo se juega el juego del análisis, que todos entendemos que es algo diametralmente distinto que cualquier otro juego, digamos, ¿no? El vínculo analista-analizante y lo que sucede dentro de un análisis es otra cosa, es otra dimensión radicalmente diferente de cualquier otra. Entonces necesitamos poder, de algún modo, instalar el juego, ¿sí? Necesitamos diferenciar eso que va a pasar en el análisis de una charla de café, ¿sí? ¿Cómo sabe el paciente que no viene a tener una charla de café con nosotros? No sé si en México estilan, para nosotros la charla de café es de todos los días, ¿no? Es juntarnos en un café a tomar algo. La charla de café es la charla informal, ¿sí? Que uno puede tener con un compañero, con un colega, con un pariente. Bien, entonces necesitamos poder instalar las reglas del análisis. Y eso se instala en acto. No se instala explicándole al paciente cuáles son las reglas, sino que es en acto. Ahora vamos a ver cómo. Eso es lo que llamo instalación de la transferencia. Instalar en acto las reglas del análisis. En acto quiere decir por medio de una operación del analista. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las reglas que necesitamos instalar? Digo, las reglas de un análisis, ¿no? ¿Cuáles son? Nosotros sabemos que según Freud, esas reglas son la regla fundamental y la tensión flotante, ¿no? La regla fundamental para el paciente y la tensión flotante para el analista. ¿Sí? Estas reglas que plantea Freud en realidad son invitaciones a un esfuerzo voluntario de dejar a un lado las resistencias y poder hablar fluidamente sin que nada obstaculice, ¿de acuerdo? Es decir, son reglas que a lo que apuntan es a barrer las resistencias que pudiera haber, ¿sí? Yo enuncio la regla fundamental y lo que estoy pretendiendo es que desaparezca la resistencia que el yo podría presentar a hablar de lo que se le ocurra. Entonces, hay una cosa interesante ahí, ¿no? Porque uno podría decir, fíjense las paradojas del asunto. Freud lo que plantea es que el inconsciente podría empezar a funcionar, podría empezar a ser aprehensible para nosotros en cuanto el yo pueda salirse de juego. Pero para que el yo se salga del juego y dé lugar al inconsciente, el yo tiene que hacer un esfuerzo yoico, ¿sí? Que es dejar fluir. Ese dejar fluir, Sonia, te pido si podés cerrar el micrófono, hay mucho ruido. Gracias. Digo, la propuesta con la regla fundamental es diga todo lo que se le ocurra, ¿sí? Pero en el diga todo lo que se le ocurra, le estoy hablando al yo, le estoy diciendo al yo que se corra a un lado, ¿sí? Y que deje que aparezca el fluir inconsciente, pero por un esfuerzo voluntario del yo, ¿sí? Bien.
Esto que estoy planteando no es una crítica a Freud, lo que quiero plantear es que me parece que las reglas del análisis no son estas, por lo menos no son estas las que necesitamos plantear en la instalación de la transferencia. Esto decía, no es una crítica a Freud, que algunos de ustedes que por ahí me han escuchado en otros lugares o con los cuales estamos trabajando en otros espacios saben muy bien que yo adoro a Freud, amo a Freud, me parece un genio, ¿sí? Pero sí, que me parezca un genio no quiere decir que yo considere que lo dijo todo o que yo considere que nos tenemos que quedar solamente con sus postulaciones. Digo esto, abro como un paréntesis, ¿no? Porque hoy estamos ahí en la época de la crítica a Freud, entonces la sensación es que si uno lo critica, lo erradica, ¿sí? No, no, es una pequeña crítica. Bueno, entonces, ¿cómo sería la regla? Yo estoy diciendo regla fundamental y asociación libre, me parece que no son las reglas que la transferencia viene a instalar. Entonces, ¿cómo se anunciaría, si pudiéramos, la regla del análisis? Pues yo decía, en realidad se trata de instalar esa regla en acto, ¿sí? No la vamos a anunciar ni a enunciar. Pero quiero que la imaginaricemos un poco. ¿Cuál sería la regla que nosotros tenemos que instalar en el análisis? Yo creo que la regla sería esta. Diga lo que diga lo que usted diga, el tropiezo es lo que comanda. Casi como, no se preocupe por lo que diga. ¿Sí? Total, el tropiezo va a aparecer igual y va a comandar nuestro trabajo. Es decir, que no es una invitación a que el paciente diga determinadas cosas o no diga otras, ¿sí? Sino explicar que el tropiezo va a aparecer solo por el hecho de hablar. Y que ese tropiezo es el que va a orientar nuestro trabajo, va a ser como nuestra brújula. Entonces es una regla que instituye al mismo tiempo al analista, al analizante y al sujeto dividido. Vuelvo. Si la regla es, diga lo que usted diga, el tropiezo va a aparecer, ¿sí? Esa regla lo que instala es al analista, al analizante y al sujeto. ¿Por qué? Porque el analista es el que va a sancionar al tropiezo, es decir, el analista es el que va a decir, esto es un tropiezo y esto es material para nuestro análisis. Vamos a trabajar sobre esto que usted dijo, por ejemplo, sobre este fallido que usted tuvo. ¿Sí? Los tropiezos no son solamente formaciones del inconsciente. ¿Sí? El tropiezo puede ser dos ideas que sean contrarias, un dicho que traiga determinada afectividad particular para el paciente, por ejemplo, un dicho frente al cual el paciente se sonroja. ¿Sí? Tropiezos pueden ser un montón de elementos. Pero es el analista el que va a decir, eso que sucedió ahí, por ejemplo, que usted se sonroje cuando dice tal cosa, es un tropiezo. Vamos a trabajar con ese elemento. Es decir, que el analista instala el tropiezo y se instala cuando instala el tropiezo. Podríamos decir, analista es aquel, ¿sí?, que instala el tropiezo. ¿Sí? Y ustedes me dirán, ¿y yo cómo puedo ubicar? Si no son las formaciones típicas del inconsciente, ¿no? Si no son los fallidos o los chistes o los sueños, ¿cómo podríamos ubicar cuál es el tropiezo? ¿Cómo sé que es este y no es este otro? ¿Qué condiciones, ¿no? ¿Qué características tiene el tropiezo para que yo considere que es tropiezo? Bueno, así a grandes rasgos podría decir, el tropiezo es ese lugar, ese elemento, donde aparece algo disruptivo, algo como fuera del lugar donde se espera. Disruptivo en ese sentido, no porque sea muy pomposo, no porque sea muy ruidoso, sino algo que aparece fuera del lugar donde se espera. ¿Sí? Una paciente el otro día me decía esto, tiene un bebé y ella decía, no queda bien que lo diga, pero yo a veces me quiero ir de casa a trabajar porque estoy agotada con mi bebé. ¿Sí? Y entonces ella sigue hablando. Y sigue hablando, y yo le digo, no queda bien que lo digas. ¿Por qué no queda bien que lo digas? Ella quería hablar de su bebé y de lo que le pasa con el bebé cuando se va a trabajar. ¿Sí? Digo, el discurso iba por ahí. Pero ella antecede él, no queda bien que lo diga. Pero, entonces, ¿qué sucede? Que hay toda una maternidad, ¿sí?, que está comandada por lo que queda bien y lo que no queda bien. ¿Sí? Entonces, para mí el tropiezo está en el no queda bien que lo diga. ¿Sí? El sujeto
la división. Entonces decía, es el analista el que instala el tropiezo y a la vez, al instalarlo, se instala como analista. ¿Sí? El analizante es aquel que descubre que en lo que dice hay algo más que lo que dice, que en lo que dice hay algo más que lo que sabe. Vamos a llamar analizante a aquel personaje del análisis que descubre que en lo que dice se dice otra cosa que él desconoce. No es sin el analista, por supuesto, ¿no? Digo, no es que el tipo viene hablando y se da cuenta solo de esto, de ninguna manera. Pero de repente puede descubrir que dice algo más allá de lo que dice. Yo a ese lo llamaría analizante. Y ustedes me dirán, ¿no lo podríamos llamar sujeto? A ese sujeto dividido, ¿no? Dice algo y dice más allá de lo que dice. Sí, pero para mí hay una diferencia entre el analizante y el sujeto. Para mí el analizante es el que no sabe lo que dice, digo, no sabe lo que dice en lo que dice, y el sujeto es un poquito más complejo, porque además de que no sabe lo que dice en lo que dice, desconoce quién dice. No solamente desconoce lo que dice, desconoce quién dice. Esas situaciones que aparecen en los análisis, donde el paciente dice, bueno, la sesión pasada, me quedé pensando en lo que dijiste la sesión pasada. ¿Vos la sesión pasada dijiste? No me acuerdo si vos dijiste, o yo dije, o se dijo. Ya no sé ni quién dice, ¿no? Esa posición es el sujeto. No solamente no sé lo que digo en lo que digo, sino ya no sé quién dice y no importa quién dice. Pues ya no importa si lo dijo el analista, si lo dije yo, si lo escuché de mi mamá. No interesa quién lo dijo. ¿Sí? Bien, quiero retomar un poquito. Entonces, lo que estoy diciendo es que en instalar la transferencia supone orientarnos por el tropiezo. Y que el tropiezo implica al analista, al analizante y al sujeto, dividido. Entonces, ¿por qué no hay pregunta habitualmente en los analistas sobre la instalación de la transferencia en los casos que conducimos? En primer lugar, porque se empieza a creer que el paciente, como asocia libremente, eso es prueba de que la transferencia está instalada. ¿Vieron cuando el paciente, yo escucho esto en las supervisiones? Yo pregunto, ¿está instalada la transferencia? Bueno, el paciente asocia libremente. ¿Sí? Como si asociar libremente fuera un sinónimo de que está instalada la transferencia. Ahora yo les pregunto a ustedes, pueden destrabar sus micrófonos si quieren decir algo, ¿sí? Desbloquear el micrófono. Quiero que pensemos esto un segundo. ¿En qué lugar, digamos, de todo lo que dice un paciente, en qué lugar no está asociando libremente? El paciente habla, ¿no? Digo, ¿en qué momento de todo eso que dijo no está asociando libremente? Mi pregunta es, ¿hay diferencia entre cuando asocia libremente y cuando no asocia libremente? No. Porque si no, creeríamos que el paciente asocia libremente quiere decir que trae un recuerdo, otro, concatenados. ¿De acuerdo? ¿Sí? No, asocia, porque se acordó de la madre, después se acordó del padre, después se acordó del abuelo. ¿Sí? Entonces asocia libremente. Y además eso parece que habla de la instalación de la transferencia. Bien. La asociación libre es un fenómeno del hecho de que somos sujetos del lenguaje. ¿Sí? Si quieren se llama metonimia. Uno, otro significante, otro. En tanto y en cuanto uno esté en el lenguaje. ¿No? Un significante llama a otro, y a otro, y a otro, y a otro. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. O sea que un paciente asocie quiere decir que un paciente habla, que está en el lenguaje. Eso quiere decir. No quiere decir que está instalada la transferencia. ¿Sí? Esto para mí es un indicador clínico. ¿Sí? Que el paciente asocie libremente no quiere decir que está instalada la transferencia. Porque asocia por el hecho de que habla. Bien. Otra de las cuestiones por las cuales los analistas no se preguntan habitualmente
si está instalada la transferencia, es porque dan por sentado que la instalación de la transferencia es un hecho espontáneo, ¿sí? Es un hecho natural, espontáneo. Lo que yo quiero plantearles a ustedes es que no es espontáneo, ¿sí? Requiere maniobras específicas, y para eso, de eso vamos a hablar en el curso, de cuáles son las maniobras específicas para la instalación de la transferencia. Claritas, bien claritas. Digo, ustedes saben, no sé si saben, pero supongamos que saben algunos de ustedes, que a mí me interesa mucho que podamos pensar con rigurosidad y con precisión. El más o menos así, ¿no? No. El paciente, ¿qué le pasa? Y algo de lo que le sucede es que, no. Nosotros trabajamos en psicoanálisis con una técnica, ¿sí? Y la técnica es precisa. Y estamos trabajando además con el padecimiento subjetivo, entonces tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos en lo posible que tratar de manejar la técnica del mejor modo, como se hace en cualquier otra disciplina también. Bien, entonces la instalación de la transferencia, decía, requiere de una técnica particular que va a estar explicada en este curso, y en el último encuentro del curso lo que vamos a hacer es nosotros jugar a aplicar sobre el material clínico, ¿sí?, las maniobras necesarias para la instalación de la transferencia. Bien, vuelvo. Pero sucede que también un poco, por motivos que ahora les voy a contar, muchas veces se toma la transferencia como algo que se instala solo. Tenemos la idea de que se instala sola. Se encuentran analista y analizante en un consultorio, la transferencia ya está instalada, ¿sí? Es cierto que hay ciertos desarrollos freudianos que nos podrían hacer pensar eso. Es verdad, ¿sí? De hecho, para Freud existe la transferencia fuera del análisis, por ejemplo, ¿sí? Y para Freud, la transferencia implica la suposición de saber a alguien. Entonces yo le puedo suponer saber a un analista, pero también le puedo suponer saber a cualquier otra persona. Por eso Freud dice que existe la transferencia fuera del análisis. Pero la verdad es que yo creo que esta idea de que la transferencia es natural, ¿no?, no tiene que ver con Freud, creo yo. No creo que tenga su origen en Freud, ¿sí? Más bien lo que creo es que tomar a la transferencia como natural implica entenderla como un estado de atracción hacia el saber, ¿sí? Fulano de tal sabe, transferencia. Y en realidad, una atracción hacia el saber aparece en un montón de discursos, ¿sí?, sociales, en donde el saber está estrechamente ligado al poder. Entonces, por ejemplo, en el discurso religioso, en los discursos económicos, en los discursos sociales, digo, en cualquier lugar donde el saber esté en relación al poder, ¿sí?, el saber va a causar cierta atracción y le vamos a suponer saber a determinadas personas que estén en determinados lugares de poder. Es decir, que suponer la transferencia como natural es suponer transferencia analítica como transferencia a un político, como transferencia a una religión, del mismo modo, ¿sí? Freud le da algunas vueltas más a esto, porque Freud piensa una particularidad de la transferencia analítica, que es que el paciente enlaza al analista en la serie de las imagos de las cuales está acostumbrado a recibir amor, ¿sí?, y repite con la persona del médico lo vivido en el Edipo, ¿de acuerdo? O sea que no solamente en el análisis, digo, no solamente el paciente le supone saber al analista como le podríamos suponer saber a cualquier otra cosa que tuviera un poco de poder, ¿sí?, sino que además, Freud dice, en el caso de la transferencia analítica, el paciente enlaza en una serie al analista, en una serie de sus lazos afectivos, ¿sí? Bien. Ahora, ese enlace, digo, que el paciente enlace al analista en la serie de sus afectos, no requiere ninguna maniobra por parte del analista, ¿estamos de acuerdo? Lo que Freud dice es, llega el paciente, ¿sí?, empieza a hablar, me empieza a contar, me enlaza a sus afectos. Yo no hice nada ahí. Ya está instalada la transferencia. Un primer paso de la transferencia es que me suponía saber, como se lo puede suponer a cualquier otra persona o a cualquier otra instancia inclusive, ¿no?, a la naturaleza, digo, a cualquier otra cosa. Una segunda instancia es, me coloca en la serie de sus afectos, pero en todo eso yo como analista no hice nada,
¿sí? Bien. Vamos a ver cómo hago para avanzar, porque no me va a alcanzar el tiempo para decir todo lo que quería decir. Bueno, lo que quiero plantear es que en realidad el concepto de transferencia que tengamos depende del concepto de inconsciente que tengamos, ¿sí? Si el inconsciente es un reservorio de representaciones, ¿sí?, reprimidas, que intentan acceder a la conciencia una y otra vez y se repiten una y otra vez en pos de acceder a la conciencia, si el inconsciente tiene como su soporte el complejo de Edipo, entonces lo que se va a repetir con el analista es la repetición del complejo de Edipo, digamos, ¿sí? Encuentra el inconsciente en el espacio analítico el lugar privilegiado para jugar la repetición. Pero porque estamos pensando que el inconsciente es edípico y reprimido, ¿sí? Ahora, si el inconsciente no es edípico y reprimido, Lacan tiene todo un trabajo sobre la represión muy interesante, donde pone en cuestión que el inconsciente, para él, ¿no?, su propuesta inconsciente, sea el inconsciente reprimido. De hecho, el inconsciente reprimido tiene una característica, es un reservorio de representaciones, ¿de acuerdo? O sea que de alguna manera tiene una entidad, si se quiere, ¿no? Digo, de hecho Freud dice, ¿no?, que el inconsciente tiene una localización en el aparato psíquico, por ejemplo, ¿sí? Es ubicable, ¿de acuerdo? Bien, pero Lacan en el seminario 11 dice que el inconsciente tiene un estatuto ético, no óntico. El inconsciente no tiene un ser, ¿sí?, no existe, no tiene existencia, no tiene una localización, tiene un estatuto ético. Otro día hablamos de qué quiere decir ético, pero lo que me interesa es que no es óntico, ¿sí? Entonces dice Lacan en el seminario 11, si formulo aquí que el estatuto del inconsciente es ético y no óntico, es precisamente porque Freud no lo pone en evidencia cuando da su estatuto al inconsciente. O sea que Freud, ¿sí?, no pone en evidencia que el estatuto sea ético y no óntico, sino que para Freud es más óntico, ¿sí? Un espacio, un lugar donde se guardan las representaciones, hay que ir a buscarlas, esas representaciones, y dejarlas al descubierto, etc. Vuelvo entonces, si mi definición de inconsciente es esa, ¿sí?, un reservorio de representaciones reprimidas que intentan acceder a la conciencia y por eso insisten y se repiten, y se enlazan de la trama edípica como matriz, digamos. Entonces, lógicamente, lo que va a suceder en el análisis es que va a haber una repetición, ¿no?, en la transferencia va a haber una repetición de esos primeros lazos afectivos. Una enorme diferencia entre Freud y Lacan, ¿no? Para Freud la transferencia es repetición y para Lacan no, ¿sí? Para aquellos de ustedes que estén haciendo la formación que yo estoy proponiendo en mi página, que es una formación bastante rara, ¿sí?, podríamos decir, pero para aquellos de ustedes que estén haciendo la formación saben perfectamente, y lo estamos viendo ahora, que la repetición es una cosa, estamos trabajando repetición, ¿sí?, y ahora vamos a ver la transferencia es otra. Bien, entonces se sigue por ahora que lo que quiero situar es, depende de la definición de inconsciente que tengamos, la de transferencia, ¿no? Mientras yo preparaba esta charla me acordé de un dicho que dice, dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Bueno, yo parafraseándolo un poco pensaba, dime qué concepto de inconsciente tienes y te diré cómo trabajas la transferencia, ¿sí? Bien, entonces, todo esto para decir, yo no lo voy a hacer, pero todo esto para decir que si queremos adentrarnos en la transferencia y entender todos los matices complejos que eso tiene, tendríamos que entender muy bien qué es el inconsciente. No voy a empezar por qué es el inconsciente, esto quiero decir, pero sería necesario. Ok, entonces, voy a saltear algunas cosas porque si no, no voy a llegar. Hablemos un poquito del inconsciente para Lacan. ¿Cuál es el fundamento del inconsciente para Lacan?
El tropiezo. Yo decía al principio que si pudiera enunciar de alguna manera, jugando un poco, ¿no? Enunciar de alguna manera la regla del análisis que la transferencia instala, diría, diga lo que diga, el tropiezo va a aparecer. Y es lo que nos comanda. ¿Sí? Bien. Entonces Lacan acentúa respecto del inconsciente el tropiezo. El inconsciente es tropiezo. ¿Qué quiere decir tropiezo? El sinsentido, la imposibilidad. La imposibilidad, yo lo pensé así, la imposibilidad de decir algo que sea. Tropiezo es la imposibilidad de decir algo que sea. Ahí está lo imposible, ¿no? Si se puede decir, ya no es. ¿Sí? Gracias, Arturo. Bien, entonces el tropiezo es esos puntitos del discurso que no tienen que ver con la coherencia yoica, que escapan, como decía hace un rato, que aparecen en el lugar donde no los pensamos, ¿sí? Donde no los esperamos. Insisto, el tropiezo no es solamente un lapsus, ¿sí? El tropiezo puede ser un lapsus, el tropiezo puede ser una incoherencia, antes dije esto, ahora digo esta otra cosa, ¿por qué dije lo que dije? ¿Sí? Otra vez un paciente dice esto: yo quiero que las cosas estén en mí, en su lugar, que las cosas estén en su lugar. Pero había dicho en mi lugar. ¿Sí? Bueno, entonces, no es lo mismo que las cosas, quiero que las cosas estén en su lugar, es algo que podemos decir coloquialmente, ¿no? Que estén donde creo que tienen que estar. Pero apareció el mí, ¿no? Ese es el tropiezo. Ah. Que no tiene nada que ver con las representaciones que vamos a ir a descubrir, ¿de acuerdo? Tendríamos 1000 cosas para hablar del tropiezo, pero yo quiero que nos quedemos con una idea más que con un concepto, porque esta es una charla, ¿sí? Después podemos ir a ver las citas y todo lo demás. Bien. Entonces, si el inconsciente es tropiezo, el analista se instala en el tropiezo, ¿sí? Se instala en la operación de dar al tropiezo un valor de material genuino del análisis. No hay analista antes. No hay analista antes de instalar esto que sucede es un tropiezo. Analista no es la persona que va al consultorio, abre la puerta, se sienta en el sillón. Analista es quien instala el tropiezo. No hay analista antes. ¿Sí? Bien. Y acá se nos abre una pregunta, ¿no? De si el analista dirige o no la cura y qué consecuencias tiene la decisión de tomar la transferencia como natural y no como instalación, como algo que hay que instalar. Y a mí me parece que en realidad cuando los analistas tomamos la idea de que la transferencia es natural, es espontánea, ¿no? Y entonces alcanza con que el paciente venga y ya está instalada, alcanza con que asocie y ya está instalada, en realidad nos estamos ahorrando un trabajito. ¿Sí? Nos estamos ahorrando tomar decisiones. Por ejemplo, la decisión de qué cosa yo voy a sancionar como tropiezo. ¿Sí? Otra cosa que escucho habitualmente es, bueno, si el paciente sigue viniendo, por algo será. ¿Por qué será? ¿Qué quiere decir por algo será? Digo, no, porque uno podría decir, ¿qué quiere decir por algo será? Porque digo, por algo será puede ser porque en su casa está aburrido, por algo será puede ser porque no se anima a decirme que no. No se anima a decirme, che, esto no me está sirviendo para nada. ¿Sí? Bien, o sea que los analistas tenemos que tomar decisiones. Por ejemplo, sancionar qué cosa es un tropiezo. Si nosotros no tomamos esa decisión, ¿sí?, no vamos a lograr producir la caída del goce. ¿Sí? Tenemos que empezar por el principio, digo, tenemos que empezar por, mire señor, esto que sucedió acá cuando usted hablaba, usted creyó que sabía lo que decía, pero en realidad no sabe lo que está diciendo. ¿Sí? Porque hay algo que usted dice más allá de lo que dice y no tiene conciencia de eso. ¿De acuerdo? Bueno, yo se lo señalo, esto es un tropiezo.
Así empieza el análisis. ¿Sí? Ahora, necesito de esa condición para luego hacer otras maniobras y poder producir la caída del goce. Ya hay una caída del goce cuando yo señalo el tropiezo. La sensación del paciente es, ¿cómo que yo no soy dueño de lo que digo? ¿Cómo es esto? Yo que creía que sabía, ¿no? Lo que estoy diciendo. Entonces ya hay ahí una caída de goce. A mí me gusta decir caída de goce y no pérdida de goce, si bien está bien, es correcto. Pero a mí pérdida de goce me da la sensación de que nosotros con nuestras intervenciones hacemos perder goce. Me da una sensación medio superyoica. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer perder el goce. Más idea tenemos de que vamos a hacer perder el goce, más idea tenemos de que el goce parece que para el paciente es algo preciado que no quiere soltar. ¿Sí? El goce no es algo que el paciente no quiere soltar, el goce es algo que le sucede. Ni quiere ni no quiere. Tiene tan poca autoridad sobre el goce que ni siquiera tiene la posibilidad de elegir si quiere o no quiere. Es algo que le sucede. Ahora, es cierto que el goce conlleva padecimiento. Entonces nosotros necesitamos producir una caída de ese goce. Y para eso, la regla primera es que podamos instalar el tropiezo. Porque instalando el tropiezo, no solamente le decimos al paciente, esto es un tropiezo, sino que lo que le estamos diciendo es, ¿sabes con qué vamos a trabajar acá? Con el tropiezo, porque vas a ver que si nosotros trabajamos sobre el tropiezo, eso tiene algún valor de verdad. Mi paciente dice, yo quiero que las cosas estén en su lugar, y yo le digo, en tu lugar, ¿no? En relación al mí, que dijo él, en tu lugar. Y él se sonríe como, sí, ¿no? Como que sí, se trata de eso. Se sonríe y yo corto la sesión. Y entonces podemos decir, bueno, en acto, le mostramos al paciente, de esto se va a tratar el análisis. De que vos hablás, hay algo que decís sin saber lo que estás diciendo, aparece un tropiezo que yo voy a sancionar como tal, y a partir de ese tropiezo, ¿sí?, la realidad se va a transformar. Primero, vos que creías que sabías lo que decías, no sabés lo que estás diciendo. ¿Sí? Segundo, vos que creías que querías que las cosas estén en su lugar, porque te creías muy ordenado y muy justo con la medida de las cosas, resulta que parece que querías que estén en tu lugar, no en su lugar. ¿Sí? Y así podríamos seguir, solo estoy tomando un pequeño ejemplo. Bien. Lacan dice, un escrito que se llama La equivocación del sujeto supuesto saber, ya voy cerrando, Arturo. La equivocación del sujeto supuesto saber, Lacan dice, lo que el analista cubre es que pueda decirse alguna cosa sin que ningún sujeto lo sepa. Lo que el analista recubre, podríamos decir, ¿sí?, es que pueda decirse alguna cosa sin que ningún sujeto lo sepa. Digo, se habla y no hay un sujeto que sabe lo que dice. Solo que en un análisis se habla, no importa quién. No importa si es el paciente el que emite los sonidos, es el analista, no interesa. En un análisis se habla, ¿sí? Y el analista en su función, ¿sí?, es el que cubre ese hablar sin sujeto. Bien. Entonces, leo lo último. Esperen que quiero ver. Cita de Lacan, ¿sí? La posición del psicoanalista requiere que construya la teoría de la equivocación esencial del sujeto, lo que llamamos sujeto supuesto saber. La posición del analista requiere que construya la teoría de la equivocación esencial del sujeto, lo que llamamos sujeto supuesto saber, ¿sí? Teoría de la equivocación, es decir, tiene que constituir el equívoco. En la estructura de la equivocación del sujeto supuesto saber, el psicoanalista debe encontrar la certeza de su acto y la abertura que constituye su ley, ¿sí? La certeza de su acto. Y lo último que dice, que me gustó mucho, viene diciendo esto, ¿no?, que el analista tiene que construir la teoría de la equivocación, ¿no?, apuntando al sujeto y al equívoco, y entonces, es decir, situando el tropiezo, que es lo que vengo planteando en estos términos, situando el tropiezo, y entonces dice, la pregunta es,
¿quién soy yo para usar una tal elaboración? Viene hablando del tropiezo. ¿Quién soy yo para situar el tropiezo? ¿Quién soy yo para usar una tal elaboración? La respuesta es sencilla, un psicoanalista. La respuesta es suficiente si se limita su alcance a lo que tengo de un psicoanalista, la práctica. ¿Sí? Es decir, que para Lacan, nosotros tenemos autoridad para situar el tropiezo, ¿sí? Porque somos analistas y esa es nuestra labor, ¿sí? Y ese es nuestro acto. ¿Sí? Ahora, dicho todo esto, que es solamente una presentación de por qué creo que la transferencia no es natural ni espontánea, sino que requiere de una instalación, por qué creo que venimos con el prejuicio de que es natural y entonces la desoímos, no le damos importancia y no hacemos la maniobra de instalación. Dicho todo esto, lo que quiero contarles en el curso es lo siguiente. Les quiero contar en las 3 clases, pasando por distintos momentos de la obra de Lacan, cuáles son las maniobras, ¿sí?, que Lacan iba a decir nos dice, pero en realidad no nos dice. ¿Cuáles son las maniobras que yo concluyo que podemos leer en la obra de Lacan? ¿Sí? Técnicas para poder producir la instalación de la transferencia. Básicamente 2 o 3 pasos muy claritos, ¿sí?, para poder producir eso. Y luego sí, en el último encuentro, trabajar eso en alguna viñeta clínica. Bien, bueno, dicho esto, si hay preguntas o comentarios, charlamos un rato. Gracias, Lara. Bueno, justamente vamos a pasar a esta sección como de preguntas y comentarios. Antes quiero tomar 2 minutos a lo mucho para dar algunas generalidades del curso. El curso inicia el próximo viernes 24 de junio, 18 horas de México, 20 horas de Argentina. Cualquier hora paralela del mundo donde se encuentren lo pueden ver desde cualquier lugar y también se puede ver en repetición. Si no pueden ver esa hora en vivo, quedan grabadas las clases y lo pueden ver en cualquier otro momento. Enviar sus participaciones, por supuesto, preguntas que tengan un seguimiento también en tiempo diferido. Son 3 clases, ya nos comentó Lara, una última sesión clínica. Esta última sesión clínica también regularmente tendría un costo, pero ya viene incluida en esta ocasión, obviamente, por ser parte de la misma temática del curso. Al finalizar, quienes deseen, esto es algo que nos preguntan mucho, constancia de asistencia, se puede emitir sin ningún problema, emitida por Yoica. Y bueno, les dejamos ya aquí en el chat un folleto informativo, les invito a que lo bajen, aparte de ser muy atractivo, muy bonito, tienen toda la información que ustedes pueden necesitar, el temario punto por punto, viene obviamente presentación de Lara, viene datos que seguramente van a tener interés de saber sobre el curso. Les invitamos a que lo bajen y ahí mismo vienen los enlaces donde pueden contactarnos. También les comparto, bueno, viene un texto que ahorita les va a poner Daniel, donde viene nuestro enlace a WhatsApp, nuestro enlace a Facebook, le dan clic y nos contactan para no que haya más complicaciones de cómo preguntarnos algo también, ¿no? Y por último, bueno, un beneficio para todos los que están en esta clase, en vivo o en grabación. Este curso tiene un precio en pesos mexicanos que va hasta los 1,800 pesos. Ese es su precio, digamos, real, ¿no? Durante todo el tiempo de inscripciones tendrá varios precios dependiendo del tiempo en el que se inscriban, pero esta tarde, si se inscriben por estar en esta clase el día de hoy y el día de mañana, tendrá el 50% sobre ese valor de lista. Estamos hablando de 900 pesos. Equivale aproximadamente a $45 si están fuera de México. Y si están en Argentina, tiene un precio especial por el tipo de cambio. Entonces también mencioné, no estoy en Argentina y no son los $45, es otra cantidad, pero avísanos que están en Argentina para ello. Bueno, esos serían como los precios, solo hoy y mañana. Es el mejor precio que va a tener el curso a lo largo de toda la convocatoria. ¿Ok? Y por último, ¿cómo inscribirse? Contáctenos a los links que les va a dejar Daniel en el chat. Puede ser WhatsApp, puede ser Messenger, o al final de esta clase, ahorita que terminamos con las preguntas y demás, nos vamos a quedar el equipo de Yoica para aclarar dudas. Seguramente va a tener dudas de cómo pagar, cómo inscribirse, o sea, todo el proceso, y nos vamos a quedar para poder resolverlas, para poderles explicar más detalles al respecto, así que también no se vayan, pero de todas formas, siempre en el enlace nos pueden encontrar. Así que prácticamente es eso lo que yo quería decir. Y bueno, pues nos Arturo, vemos ahí. perdón, ahí Elsa pregunta pues si puedes repetir la fecha de inicio del curso. Sí, por supuesto, gracias. Es el 24 de junio. Es viernes 24 de junio y serán 3 viernes consecutivos
a partir de esa fecha. Y el encuentro clínico es en jueves, es el jueves 14 de julio, que sería la cuarta sesión. 18 horas todos, 18 horas de México, 20 horas de Argentina, o la paralela en cualquier otro sitio. Bien. Bueno, pues están invitados, invitadas. Al final daré más detalles como estos, pero por ahora quería mencionarles esto y pueden contactarnos ya en cualquier momento. Aquí está en el Zoom Jesús, está también Gaby y también está Daniel, que si ponen algún comentario como de quiero que me contacten, ellos les van a contactar en privado y ya pueden empezar a inscribirse, ¿ok? Bueno, pues Acá, sí. sí. No, que Joaquín pregunta cuál es el precio de Argentina, que entiendo que ustedes se contactarán con él para Argentina, pero estamos agradecidos los argentinos de que nos tengan un poco de piedad con el tema del cambio, que Sí, es muy complicado. Sabemos que por el cambio es diferente, o sea, es un precio que es como el equivalente, pero en pesos argentinos, pero no es la conversión precisa, ¿no? Entonces, Claro. sí, menciónenos y por supuesto está a la par, digamos, de cualquier otra actividad, ¿no? Pero menciónenos que nos escriben de allá. Bien, es un aproximado también. Bueno, comenzamos con las participaciones y Diana ya tiene levantada la mano, entonces comenzamos con Diana, Lara, ¿te parece? Sí, Y si claro. alguien más va queriendo participar, puede levantar la manita o en cuanto haya un espacio puede inmediatamente prender su micrófono. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Diana. Les saludo desde Guatemala. Mucho gusto a todos. Muy bienvenida. Gracias. Mi consulta va dirigida hacia, yo tengo un poco de inconveniente con el horario, con este horario, entonces quería preguntarles si para la inscripción del curso ustedes luego envían grabación por si me pierdo algo, porque a esta hora pues es cuando vengo manejando. Y si es de 18 horas, ¿a qué horas termina? Si es 1 hora o 2. Claro, gracias, Diana. Sí, las clases son grabadas y se envían una vez que quedan listas prácticamente al día siguiente. O sea, van a ser viernes, se pueden ver el sábado y ya lo pueden ver el fin de semana. Y las clases duran aproximadamente 2 horas. ¿Ok? O sea, están programadas para hasta 2 horas. Así que sí, estamos hablando de 2 horas por sesión. ¿Ok? Bien. Muchas Bueno, gracias. preguntas. No, de nada. Preguntas, comentarios. Algo sobre lo que ha dicho Lara. Hola Carolina, ¿cómo estás? ¿Pudiste entrar finalmente? Qué bueno, me alegro. Y Lara, aparte va a ser mi tema de tesis, sin querer queriendo, va a ser mi tema de tesis, la transferencia. Y surgió me causó mucha gracia porque esto surgió en un tropiezo con mi analista. Y entonces digo, Muy bien. es por acá, el tema es venía muy angustiada porque no encontraba un tema, y bueno, no me lo podía perder y me encantó, me voy a anotar al curso, así que nada, igual te veo mañana en el café, pero bueno, esto me vino genial cuando hablaste del tropiezo y me quedé pensando que aprovecho y te lo consulto, que quizás es material del curso, cuando te hacen muchas veces los analistas ir y volver en un día, que escuché comentarios, ir, por ejemplo, 2 veces en un día a una sesión. ¿Eso sería una maniobra, o ahí ya sería como algo por el estilo, o cuando te interrumpen muy abruptamente una sesión, por ejemplo, que me pasó como analizante, ¿no? Desde luego. Si sería una maniobra de instalación de la transferencia, decís vos, o si Claro, sería una maniobra... exacto, porque tuve conocidas que recién estaban comenzando su análisis, pero muy recientemente, y me comentaron esto de no, me cortó y me hizo volver, como un corte abrupto, y que las hicieron volver. Entonces me quedó como resonando esa pregunta. A ver, las maniobras de instalación de la transferencia pueden ser muy diversas, siempre tienen como eje señalar el tropiezo, ¿sí? O sea que si un paciente viene hablando, ¿sí? Aparece el tropiezo y yo lo señalo, probablemente pueda cortar la sesión y le pueda decir que vuelva más tarde. Podría ser, podría ser. Ahora, me permito tener mis dudas respecto de eso, ¿sí? Desde lo técnico te diría sí, todo es posible. Sí, puede ser una maniobra de instalación, pero me permito tener mis dudas. Te digo por qué. Yo tengo más o menos, no me acuerdo bien, pero tengo más o menos 22 años de experiencia clínica, ¿sí? Una sola vez en 22 años yo hice esa maniobra.
Una vez en 22 años. ¿Sí? No soy parámetra de nada, le podemos ir a consultar a otros colegas, ¿no? A ver cuántas veces hicieron esa maniobra. Andate y volvé. ¿Sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Hay ciertas maniobras que se ponen un poco como de moda, ¿sí? Y empezamos a hacer un enchastre en donde parece que hicimos el gran acto analítico, ¿viste? Y de repente cualquier cosa. Bueno, entonces maniobras son todas válidas. Hacerle un café al paciente, decirle que se vaya y que vuelva, hacerle un chiste, salir con él corriendo del consultorio, todas son válidas si están justificadas, si están técnicamente fundamentadas, ¿sí? Entonces, potencialmente todo es una maniobra, todo puede ser una maniobra, pero tiene que estar fundamentado, ¿sí? Obviamente en este caso no sabría decirte si está fundamentado o no, pero hay que fundamentarlo, ¿sí? Ok, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Acá dice algo. Buenas Sí. noches. Juliana. Buenas noches a todos. Te escuchaba recién y pensaba en esto de las maniobras de moda, ¿no? Los cortes de sesión, que en algún momento estuvieron como muy en auge, sin pensarlo tal vez como esta cuestión de en el tropiezo hay un corte, hay una detención, ¿sí? Sino que corto por cortar, ¿no? ¿Y qué desorientador qué es? Totalmente, totalmente, porque en realidad no es que nosotros cortamos, ¿sí? Yo lo diría así como dije hace un rato, que en la sesión se habla, y no importa quién habla, también diría se produce el corte. Nosotros en todo caso, si querés lo sancionamos, ¿sí? Lo leemos de esa manera, pero se produce. El paciente viene hablando y de repente dice algo que es totalmente distinto y totalmente raro, como dislocado respecto de lo que venía presentando. Me acuerdo de un paciente muy formal en el trato, muy formal, incluso me trataba de usted, muy, muy formal, y que en un momento contando algo importante, dijo, lo que pasa, che, es que, che es un modismo nuestro, ¿no? Muy informal. Lo que pasa, che, ¿qué es ese che metido ahí? ¿No? Eso es un tropiezo. Pero es un tropiezo para él, no quiere decir que cualquier persona viene a decir, che, es un tropiezo, obviamente que no, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente, cuidado porque las maniobras de moda son un peligro, ¿sí? Porque podemos empezar a cortar por cualquier lado, a instalar tropiezos que no son, cualquier cosa. Por eso yo insisto, la técnica psicoanalítica es muy precisa, ¿sí? Y tenemos que poder fundamentar lo que hacemos. Irina, ¿es válido preguntarle al paciente si lo que se le señaló le checa o le choca? Me gusta el dicho ese de ustedes. ¿Qué te puedo decir, Irina? A ver, no sé. ¿Es válido? Sí, es válido. Lo que no sé si va a ser válido, es válido preguntarle, lo que no sé si es válida la respuesta que te dé. ¿Sí? Porque yo le pregunto al paciente, ¿qué le pasa con eso que le estoy diciendo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los efectos para él de eso que yo le estoy diciendo? Y la respuesta que me dé, yo qué sé, ¿no? Yo tengo un ejemplo buenísimo de hace poco. Una paciente está hablando y dice, ella tiene pacientes, por su profesión tiene pacientes, entonces dice, ay, me cuesta hablar de este tema, un tema que me quería comentar, del trabajo, porque vos me cobrás X y yo a ellos, a sus pacientes, les cobro mucho más. ¿Sí? Les cobro el doble, supongamos. ¿Sí? Entonces me cuesta mucho hablar de esto, porque yo te pago a vos menos y a ellos les cobro el doble. Bueno, paga el doble, le dije yo. ¿Sí? Ella dice, bueno, sí, me parece bien. Ok. En ese momento, si yo le preguntaba qué le pasaba con esa intervención, ella dice, me parece bien. A la sesión siguiente me dice, a mí me chocó lo que me dijiste. No me gustó. Y no me gustó por esto, bueno, dio sus explicaciones. ¿Sí? O sea que ir a constatar, Freud dice esto, Freud dice que nosotros vamos a saber de la eficacia de la intervención, ¿sí? Por los efectos en el paciente, ¿de acuerdo? Que se mide la eficacia de la intervención por los efectos. Bueno, depende que consideremos un efecto. Si efecto es que le caiga bien la intervención, es un parámetro posible.
Si efecto es que siga asociando, va a seguir asociando porque habla. O sea, que asociar va a asociar. ¿Sí? Digo, ¿cuáles son los efectos que para nosotros constatarían que la intervención es buena? Bueno, ahí tendríamos que ver cuáles son los efectos. ¿Sí? Patricio, una pregunta. ¿Esto que se dijo es válido únicamente para las neurosis u otras estructuras clínicas? Qué buena pregunta, Patricio. Para las neurosis. Totalmente para las neurosis. Para todo lo demás podemos pensarlo, pero yo armé la charla de hoy y el curso pensando en las neurosis. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. Marta, ¿Qué tal, Lara? ¿cómo estás? A ver, me parece que, a ver, lo que yo entiendo de esta cuestión, ¿no? Es que en un punto, a ver, hay que traer a la existencia el tropiezo, y ese es nuestro trabajo, en el sentido que el paciente habla, y hay algo ahí que no encaja, que es disruptivo, ¿no? Ahora, eso, si nosotros no lo sancionamos, en ese sentido traer a la existencia, ¿no? Eso pasa en el bla, bla, bla. Entonces, es por ahí, ¿no? Lo que te estoy interpretando. Totalmente, claro. En ese acto, ese es nuestro acto. A ver, ¿y esto? ¿Qué es esto? Que señalárselo, ¿no? ¿Qué es esto? No, porque yo quise decir, o que, bueno, no, pero, ¿no? A ver, como si no el paciente sigue, como que Totalmente. no hace él ese acto. Y De, eso lo vemos "Uy", más, ¿no? claro, y eso lo notamos más todavía cuando no se trata de actos fallidos, porque inclusive hoy está muy instalado el psicoanálisis en algunos lugares. En México en algunos lugares está muy instalado, en Argentina está muy instalado, ¿no? Entonces, cuando alguien comete un fallido, ¿sí? Tenemos dos opciones, o lo pasa de largo, o al revés, dice, ay, cometí un fallido, y no tiene valor de tropiezo, ¿se entiende? Porque es algo que está como en nuestra cultura, si se quiere. Entonces, no siempre vale como tropiezo un fallido. Vale como tropiezo si tiene un valor de sorpresa, si rompe con la lógica de lo que el paciente viene planteando. Si no, si no es una equivocación de la lengua, qué sé yo. ¿Sí? Sí, Entonces somos nosotros los que tenemos que decidir qué sancionamos, exactamente. además, no sé si se me ocurre algo acá, o creo que me di cuenta de algo, que no es que que la instalación de la transferencia se produce como de una sola vez. Me parece que esto es un cada vez, en cada sesión, ¿no? Que Yo creo que esto no, ocurra. ahí no acuerdo. Yo creo que la instalación de la transferencia se produce de una vez. ¿Así? Quiero decir, a ver, de una vez quiero decir, una vez que se produjo, ya está. No se cae, ya está. A ver, De una vez no quiero decir en un solo paso, ¿sí? Sino que sí. tiene varios pasos la instalación, pero una vez que se produjo, ya está. Eso de que el paciente se anoticia o pesca que hay algo en su decir que no es desde el yo. Sí, pero no solamente eso, que sea noticia de que no hay algo, que hay algo que no es desde el yo, es decir, que sea noticia de que lo que dice no es solo lo que dice, sino el más allá de lo que dice, pero además que aparece el sujeto dividido, que es aquel que no sabe quién habla. Son las dos cosas, si no, no está la instalación de la transferencia en toda su expresión, digamos. ¿Sí? Porque yo puedo lograr que el paciente se extrañe de lo que dijo hoy. No sé, no quise decir eso. Pero hay una vuelta más en la instalación estricta de la transferencia, que es que llegue un momento que no se sabe quién dice. Es decir, que todo lo que va sucediendo en el movimiento analítico para el paciente es como un Moebius, ¿sí? Estoy pensando cómo describirlo. Como un Moebius, ¿sí? Yo digo, vos decís, no importa quién dice, ¿sí? Incluso mi madre dice que yo soy tonta. Bueno, voy a exagerar, ¿no? Voy a caricaturizar un poquito, pero para que se entienda. Mi madre dice que yo soy tonta, entonces tal cosa. Ay, bueno, tonta, dale. Yo puedo decir eso, no lo voy a hacer, pero lo que quiero decir es, porque no importa quién dice, sino que lo que importa es el peso que los significantes tienen para cada quien.
¿sí? Los significantes son elementos de una estructura. ¿Estamos de acuerdo? Digo, estoy diciendo algo básico. Estoy diciendo, los significantes son elementos de una estructura, la estructura de lo simbólico. Como elementos de una estructura, yo los puedo combinar como quiera. Son como las fichas en un tablero, ¿no? Uno las puede poner donde quiere, las fichas, ¿de acuerdo? Y se van enlazando y se van relacionando, etc. No importa quién puso las fichas. ¿Sí? Esperen que hay un mensaje acá. ¿Se entiende, Marta, esto? Sí. Claudia, Isabel. ¿Cómo maniobrar en acto cuando el analizante pasa por algo, sus propios tropiezos, y no, por alto debe ser, ¿no? Sus propios tropiezos y no quiere saber nada de eso? Yo te voy a contestar lo que me parece a mí, ¿sí? Hay algo previo, y esto lo vamos a ver en el curso. Para que el paciente pueda tomar nuestra intervención, nuestro señalamiento de que eso es un tropiezo, para que lo pueda tomar y no lo pase por alto, porque a veces yo también puedo señalar un tropiezo como tal y el paciente puede desentenderse de ese asunto, ¿de acuerdo? Pero tiene que pasar algo antes para que el paciente pueda tomar eso como tropiezo, ¿sí? Que es que yo tengo que generar confianza. Y la confianza del paciente con el analista no es igual a la confianza que el paciente puede tener con cualquiera de sus otros. Confianza no es que me pueda venir a contar su intimidad, no me refiero a eso. Yo tengo que lograr, es el aspecto más imaginario de la transferencia, si se quiere, yo tengo que poder lograr que el paciente confíe en que lo que va a pasar en el análisis, él no lo sabe, no tiene la menor idea de qué se trata, le resulta absolutamente extraño, pero sin embargo lo va a llevar a buen puerto. ¿Sí? Y para eso no tiene que confiar en mí, en mi persona. Es más, yo siempre digo, más vale que no confíe en mí, porque yo me puedo equivocar, puedo leer mal, un día me quedé dormida, digo, pueden pasar cosas. ¿Sí? El paciente no tiene que confiar en la persona del analista. Pero sí, primero, ya me estoy adelantando, pero primero tenemos que instalar la confianza en el análisis, no en el analista, en el análisis. Confío en que acá hay un proceso que ni sé de qué va, porque es totalmente extraño a cualquier otra cosa, pero confío en que me va a llevar a buen puerto. Y no es una confianza ciega. Esa confianza también se logra por maniobra del analista, y entonces luego, cuando esa confianza está y yo sanciono el tropiezo, el paciente lo toma. Pero porque ya hay una confianza, ¿sí? Que veremos de qué se trata en el curso. Bien, no de nada. Bueno, vamos cerrando. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Arturo, ¿querés comentar algo? Pues gracias, Lara. No, solamente pues reiterarles esta invitación a que nos acompañen a partir del 24 de junio. Me parece que ha sido bastante clara esta presentación, Lara, y la importancia, sobre todo. La verdad es que personalmente no lo había pensado de esta forma, así que se me hace muy llamativo, muy atractivo. Y bueno, tengo ya mi interés por estar escuchando propiamente el seminario. Así que bueno, les hacemos una última invitación para que nos acompañen este 24 de junio y para que desemboquemos hasta la propia actividad clínica donde justamente el seminario se va a ver cómo está instauración o este manejo de la transferencia. Por mi parte sea todo, Lara. ¿Gustas tú usar de alguna forma? Si no... Sí, les quiero... Paula, no sabía que estabas ahí, te mando un abrazo, Paula. Bueno, les agradezco mucho a todos los mensajes que están poniendo ahí también, y que hayan estado acá. Es un gusto, como dije antes, siempre participar de las actividades de Yoica y encontrarme con ustedes. Algunos ya los conocía y otros no. Y bueno, nos estaremos viendo pronto seguramente en los espacios que Yoica propone o en otros también. Así que les mando un abrazo grande, ha sido un gustazo y nos estamos viendo pronto. ¿Sí? Chau, chau. Gracias, Lara. Gracias. Pues gracias, Daniel, por favor. Y pues bueno, les invitamos a que se queden. Vamos a resolver algunas de las preguntas